Y con Green Day de fondo, sin duda alguna que la noticia internacional, más allá de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, de la gira que está haciendo Edmundo González por América Latina, o que va a ser a partir del día de mañana, tiene que ver con el Medio Oriente. Los bombardeos israelíes continúan sobre zonas en la Franja de Gaza, mientras que, por otro lado, el nuevo gobierno de Siria está recibiendo delegaciones de Alemania, de Francia, hubo un viaje hacia Turquía. De alguna u otra forma, estamos a la expectativa de lo que será este 2025 con respecto a esa zona del planeta. Pero para entender cuánto falta, qué es lo que falta para que el conflicto, al menos en la Franja de Gaza, se detenga, tiene que pasar o qué debe pasar, tenemos en línea a Marwan Soto. Él es escritor, columnista y analista del Medio Oriente. Don Marwan, gracias por acompañarnos en Blue Radio y ante todo, feliz año. Muchas gracias, feliz año igualmente. A ver, sí, estamos en un momento complicado, ¿no? Sí, justamente la pregunta es eso. La pregunta es, pues, Netanyahu, ¿hasta qué punto va a ceder o cuándo cedería Netanyahu ante el clamor de gran parte del planeta sobre el cese de bombardeos en la Franja de Gaza? A ver, vamos a ponerlo un poco en qué es lo que está pasando en este momento. En este mismo instante se acaban de reactivar en Doha pláticas entre Israel y Hamas en Doha, Qatar, para llegar a tratar de intentar un nuevo cese al fuego. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Honestamente, poco. ¿Por qué? Porque han sido pláticas que se han extendido a lo largo de meses, que no han llegado absolutamente a nada. Y hemos visto ya, vamos para el año, 3 meses después del violentísimo ataque de Hamas en contra de Israel, donde más de 1.200 personas fueron muertas, asesinadas, donde todavía hay de los rehenes que en ese momento secuestraron, arriba de 100, de los cuales no se sabe cuántos siguen vivos. Después de eso hemos visto una operación de absoluta masacre, devastación, que ya contabiliza arriba de las 45.000 víctimas, 45.000 palestinos asesinados por las fuerzas de defensa israelíes, y la destrucción absoluta de la franja, incluyendo las instalaciones de seguridad mínimas para la sociedad, es decir, de hospitales, de escuelas, y han habido una serie de llamados ignorados por parte de la comunidad internacional justamente para que cesen esta destrucción sobre todo a los hospitales, ¿no? ¿En qué momento estamos de eso? Es muy difícil poder pronosticar algo, porque se han roto todas las líneas que podían prever que en algún momento se detuviese la operación. A lo largo de este año hemos visto no solamente cómo se ha desestructurado la red Hamas con el asesinato de todos sus líderes, también del otro lado, del otro frente que tiene Israel con Líbano, se ha desestructurado y descabezado la red de Hezbollah, dando en realidad un pronóstico para este 2025 de una reconformación de Medio Oriente en la que cambia la postura, sobre todo de Irán, como el actor de mayor influencia hacia la confrontación contra Israel, que permitió incluso la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria después de una dictadura de más de 50 años y una guerra civil de 14. Frente a todo eso, nada indica que Netanyahu esté dispuesto a detener sus ataques en contra de la Franja de Gaza. Entonces, es un escenario muy complicado de muchísimos frentes, donde hemos visto sí la deshumanización más absoluta de la población palestina en distintas acciones que apuntan, como han dado distintas investigaciones, sobre todo la Corte de Justicia Internacional, a actos que hacen plausible el genocidio, y que entonces nos llevan a un momento de gran tensión en Medio Oriente, donde por un lado da la impresión que seguiremos viendo este nivel de ataques en contra de la Franja de Gaza, donde seguiremos viendo que hay distintas operaciones, sobre todo en Cisjordania, el otro territorio palestino, con el avance de los asentamientos israelíes, y al mismo tiempo una reconformación medio oriental donde Turquía va ocupando el papel que en algún momento llegó a ocupar Irán, sobre todo a partir de la influencia de Turquía en este nuevo gobierno, que ahora es un gobierno de transición en Siria.
Ahora, Marwan, hay algo interesante que usted acaba de mencionar con respecto a Siria. Vemos como el nuevo gobierno o el gobierno de transición está siendo mucho más abierto con los cristianos, incluso nombró a una mujer como directora del Banco Central, se ha reunido con Turquía, se ha reunido el día de hoy con Alemania, se ha reunido con Francia, algo que tal vez la gente no esperaba. Hubo una reunión con los kurdos, hay quienes dicen que lo que quiere Turquía es ampliar y traer de vuelta el régimen otomán. De alguna u otra manera, en medio de esta reformación, si se puede decir así, del Medio Oriente, ¿quién es el gran ganador y quién es el gran perdedor? A ver, definitivamente el gran perdedor, pero por mucho, en verdad, por mucho, en términos regionales, es Irán. Irán desde 2020 ha venido pasando por una serie de fracturas a su propia estrategia regional con el asesinato de Qasem Soleimani a inicios de 2020 en Bagdad. Qasem Soleimani era el segundo hombre más fuerte de Irán, el artífice de la expansión a partir de las guardias revolucionarias iraníes o del apoyo a Hamas, Hezbollah, los Houthis, etcétera, es decir, las distintas milicias de la región que operaban a favor de ellos, y después con la participación de Hezbollah con la idea de que se solidarizaban con Hamas del lado palestino, pues se enfrentaron después del asesinato en Nasrallah, a su liderazgo tradicional, a el absoluto descabezamiento, como decía, de su red de operación en la zona, ¿no? De manera que prácticamente todos los brazos con los que contaba históricamente Irán y que fue edificando después de la revolución de 1979 se le vinieron para abajo. El gran actor que va ganando el terreno es, como bien dices, Turquía. Turquía, que hay realidades simultáneas en general en Medio Oriente. ¿Por qué? ¿Por qué realidades simultáneas? Porque es un ganador que sí incluye, por ejemplo, esto que mencionas como una intención de recuperación de la zona de influencia otomana. Estamos hablando de principios del siglo XX, pero obviamente bajo una distinta estructura. ¿Por qué? Porque no es una época de imperios, porque es una época de multilateralidad y porque al final hay distintas formas de ejecutar las zonas de influencia que va expandiendo, como por ejemplo su apoyo a este gobierno de transición que, como bien dices, ha dado visas de algo que nadie esperaba al provenir de un gobierno que tiene una raíz islamista, como es Hayat Tahrir al-Sham, que son quienes lideran la operación que hace un mes derroca por fin a la dictadura de Bashar al-Assad, ¿no? Ahora, hay otro gran perdedor que no está directamente en el territorio, pero sí su zona de influencia, que es Moscú. Moscú, que había encontrado, por un lado, en la familia Assad, la manera de influir en la región y de tener una salida al Mediterráneo, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, con las bases militares en Tartus y Latakia, es decir, en la costa siria, pues ahí encuentra también la necesidad ahora de volver a ver cómo negocia, y están en las pláticas para mantener esa zona de influencia que perdieron y que no quiere evidentemente dejarle gran paso a Estados Unidos o a Occidente, y tendrá que ver a lo largo de este año cómo va equilibrando sus fuerzas en la región. Ahora, el gran ganador en el caso de Medio Oriente es un gran ganador que a veces pasa y es la sociedad siria. Ahí, Marwan, lo interrumpo un momento porque usted acaba de mencionar lo que significa Moscú, lo que significa Turquía, lo que significa Irán en medio de este juego de ganadores y perdedores. Le escuché a un analista diciendo, si ustedes creían que Vladimir Putin era el Kasparov de la geopolítica, ustedes se están equivocando. El gran Kasparov es el señor Erdogan. ¿Usted coincide? Totalmente, sí, totalmente. A ver, aquí hay varios errores que podemos ver en retrospectiva. Quizá el primer gran error en términos solamente medioorientales es la misma acción de Hamas el 7 de octubre con el ataque en contra de Israel, porque al final el resultado, sabiendo que la operación iba a ser violenta, nadie pensó que iba a ser una acción de tal nivel de castigo colectivo por parte de Israel en contra de la sociedad palestina, que apunta al genocidio y demás, pues al final lo que resultó es que Hamas perdió prácticamente todas sus posiciones militares, aunque haya ganado cierta legitimidad social en grandes sectores que no encuentran otra manera de poder responder a Israel que la acción violenta. Ese es el primer gran error, es decir, perdieron ellos, tampoco fueron Kasparov. Después, Nasrallah, a la hora de querer involucrarse del lado palestino y atacar a Israel, vinculando sus acciones en contra de Israel a las acciones de Hamas, también perdió porque efectivamente, de vuelta, perdieron todas sus
sus cabezas. Y el gran perdedor en eso, que va desde antes, es Putin con la misma invasión a Ucrania. Acordémonos que hay una invasión que había dicho que iba a durar 3 semanas, ya pasamos un par de años. Entonces tampoco le salió. Y a la hora que no le sale eso, depende de que gran parte del arsenal y las tropas que tenía estacionadas en Siria se dirigiesen a Europa para poder apoyar sus operaciones que ya se habían extendido demasiado tiempo y que incluso le obligaban a necesitar el apoyo norcoreano para poder tratar de tener algún tipo de avance, sobre todo con la participación del resto del mundo a favor de Ucrania tras la invasión rusa. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Moscú a partir de este escenario? Que pierde posiciones en Siria a la hora que tiene que renegociar después de la caída de Assad qué va a suceder con sus bases militares, pierde tropas, incluyendo no se nos puede olvidar, a las tropas Wagner, esta suerte de mercenarios que tenía operando en Siria y tiene operando en África, que manda a Turquía a Ucrania y termina peleándose con ellos y termina asesinando al líder de las tropas Wagner. Pierde también entonces la forma de vincular las distintas regiones de Medio Oriente a su zona de expansión, y resulta que no solamente no va avanzando en Ucrania, sino que va perdiendo sus posiciones en Medio Oriente y se enfrenta a un momento de fragilidad que dista mucho de esas operaciones que hace un par de años daban la impresión de que Putin estaba calculando las cosas. Señor Soto, hace 2 días más o menos leía un artículo de opinión en el diario El País de España que decía: Israel da miedo. Y es que realmente cuando uno mira el poderío que ha mostrado Israel, pues se asusta. No solamente lo que ha hecho en Gaza, se metió al Líbano, ahora está en Siria, le ha respondido a Irán lo poco que ha hecho, bombardeó, por ejemplo, el aeropuerto de Yemen. ¿Qué ha faltado para frenar a Netanyahu? Porque este poderío desmedido, incluso con algunos llamados de atención que le hizo en algún momento el presidente Joe Biden desde Estados Unidos. Sí. A ver, aquí hay varios elementos que mezclan la misma política interna de Israel. Hay que recordar que antes del ataque de Hamas, Netanyahu se enfrentaba a una serie de acusaciones por corrupción que amenazaban su propia estabilidad. La guerra en Gaza y las acciones de Hamas le permiten encontrar lo que en inglés es como un leverage, una forma de maniobra, pues, para poder mantenerse. Y que eso al mismo tiempo le consolidó su gobierno de alianzas con la extrema derecha israelí, que buscaba justamente un escenario de este estilo donde se pudiera negar la solución de 2 estados en el caso palestino y demás, ¿no? Ahora, frente a lo que podría venir para detener sus propias acciones, y hay que hacer un apunte en el caso, perdón por el paréntesis, en el caso de Siria, porque da la impresión de que desde hace un mes la actitud de Netanyahu en contra de Siria es absolutamente ociosa e inútil. ¿Por qué? Porque ha bombardeado una serie de posiciones que, si bien pueden estar vinculadas tanto al Hezbollah como a otras milicias islamistas que podrían atacarse en algún momento, han representado mayor respuesta por parte del gobierno de transición en Siria, que que en los actos ha dicho que sí nos están atacando, pero tenemos otras cosas más importantes que hacer, como justo atender las visitas de prácticamente todos los mandatarios que podrían estar con algún interés en la región, como ahora con la ministra de Relaciones Exteriores alemana, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Que trata entonces Netanyahu de expandir esta campaña, que no tiene respuesta en el caso sirio porque tienen otras intenciones, y al mismo tiempo se enfrenta a una reacción local que está rechazando la postura de Netanyahu y su gabinete cuando dicen, no están atendiendo a los más de 100 rehenes que siguen secuestrados. Al parecer solamente le importa en Israel a las familias, porque al gobierno no. Y entonces se necesita una mayor presión social para poder limitar una campaña que va buscando, primero, no solamente seguir en Gaza cuando ya no están encontrando a nadie más que civiles a quien matar, cuando en Líbano llegan a un cese al fuego después de que matan a todo Hezbollah, y tampoco encuentra reacción por parte de Siria. Entonces, por un lado hace falta la presión internacional, y por otro lado el gran componente del principio de este año que va a ocurrir dentro de unos cuantos días, que es el cambio de administración en Washington. Al final, ¿qué es lo que está haciendo Netanyahu y su gobierno? Están esperando y tratando de ampliar sus operaciones tanto como pueden antes del 20 de enero, cuando asuma el poder Trump. ¿Por qué? Porque mientras tenemos otro gigantesco paréntesis, que es una especie de puntos suspensivos donde parece que pueden hacer lo que sea, ya que hay una absoluta falta de capacidad por parte del gobierno de Biden de influir sobre ellos, y están esperando ver cuál es el apoyo con el que van a contar por parte del nuevo Washington.
A eso voy, señor Soto, precisamente a preguntarle por la posición de Donald Trump. En el momento, pues según lo que usted nos está diciendo, entonces hay como un paréntesis o una duda sobre cuál va a ser la posición de Trump, o qué se ve o qué se piensa ahora que podría pasar cuando llegue Trump, y no solamente por la posición de los Estados Unidos, sino de países que están bajo una presión muy grande, por ejemplo, Keir Starmer en Gran Bretaña. A ver, ha habido distintas posturas, porque por un lado, en algún momento, si se puede uno recordar del primer mandato de Trump en la Casa Blanca, fue justo el mandato que cambió la ubicación de la embajada de Estados Unidos de Jerusalén a Tel Aviv, dándole legitimidad, de Tel Aviv a Jerusalén, dándole legitimidad a la postura tradicional de la extrema derecha israelí, de la que depende el gobierno de Netanyahu. Bajo esa óptica se podría esperar que hubiese un mucho mayor apoyo de Trump a la postura de Netanyahu y sus generales. Sin embargo, también hay una realidad, que es que Trump ha dicho en muchísimas ocasiones que insiste en la necesidad de retirar las tropas de Estados Unidos de la región, dando a entender que estará mucho más enfocado en los asuntos locales de Estados Unidos, los asuntos domésticos, que en Medio Oriente, porque al final no le representa gran apoyo popular el mantener una operación en Medio Oriente. Sin embargo, sí tiene la vinculación histórica de alianza con Israel que tendrá que defender. Entonces, por un lado, el gobierno de Netanyahu está en esta espera donde están seguros que va a tener un mayor apoyo, pero efectivamente no saben cuál va a ser el distinto apoyo que podrían tener. Es un limbo, en verdad, donde creo que sería muy irresponsable pronosticar cuál va a ser la acción del próximo mandatario de Estados Unidos, porque lo que sí sabemos es que en este momento todas sus cartas están mucho más apuntadas, y ahora les estoy hablando desde México, hacia la posición de México y hacia la posición hacia China, que hacia la posición en Medio Oriente. Yo le tengo una última pregunta, aprovechando estos minutos, don Marwan, y tiene que ver con el papel de Qatar como gran exportador de gas a Europa. Entendamos que Rusia era la gasolinera del viejo continente y tras la invasión, pues eso se acabó. ¿Usted cree que el hecho de que Siria tenga un nuevo gobierno le va a permitir a Qatar poder construir un gasoducto directo a Turquía, pasando por Siria y llegando a Europa? Todo dependerá de Erdogan. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa que decimos hace un rato. Las cartas de la mesa no están en Doha, las cartas no están en Tel Aviv, no están en Washington, las cartas están en Ankara. ¿Por qué? Porque la posición y las maniobras que ha hecho Erdogan para ampliar su zona de influencia en la región, las cuales se han ampliado enormemente con el apoyo a Tahrir al-Sham y el nuevo gobierno de Siria, hace que todo dependa de cuál es la actitud que ellos van a tener, porque al mismo tiempo estamos hablando de un gobierno que es el brazo de la OTAN en la región, que tiene capacidad de diálogo con Moscú y al final con todos los demás actores regionales. Doha en este momento está tratando de recuperar un poco la capacidad de influencia que tenía para los distintos acuerdos de paz, sobre todo al hablar de Gaza, que con su apoyo más o menos velado a la hermandad musulmana, que era que es el paraguas de Hamas, pues daba la impresión que en los últimos meses iba perdiendo, saliéndose. En un momento a finales del año pasado donde dijeron que ya no iban a participar en las como la mesa de negociación, que ya no las pondrían. Luego obviamente recuperaron ese papel. Está tratando de ver dónde se va acomodando, no necesariamente frente a solamente la guerra en Gaza, sino frente a la actitud y a las acciones que vaya a tomar Erdogan. Y eso va a ser quizá el gran lo que tenemos que prestar más atención a lo largo de los siguientes meses. No sé si lo puedan lograr. La verdad, no creo que en este momento tengan tanta capacidad como la que tenían hace un año. Pues muy interesante todo el análisis que nos trae usted, don Marwan Soto, escritor, columnista y analista de Medio Oriente, sobre cuál va a ser el desenvolvimiento de esta área tan importante para el planeta en medio del conflicto que todavía no termina. Muchísimas gracias por habernos atendido en Blue Radio y que tenga usted un muy buen feliz año. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Son las 12:59 ya de la tarde y así hemos llegado al final de este primer viernes del año 2025 en Mañanas Blue a partir de las 10:30. Nos escuchamos nuevamente el día martes en medio de este feriado de Reyes. Ustedes